Teología Sistemática. Soy el profesor Cho Chon Cho. Voy a dar la primera mitad de Teología Sistemática. La segunda mitad de la materia la va a dar el profesor Sonam Ko. Siendo la primera clase de Teología Sistemática, veremos la parte 1, la introducción. Capítulo 1, Teología. La naturaleza de la teología. Definición de teología. Origen de la palabra teología. Es la unión de la palabra griega theos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa palabra o doctrina. Por lo tanto, teología puede definirse como la doctrina sobre Dios. Entonces, teología es la disciplina que estudia lo referente a Dios y a todo lo relacionado con Dios. La posibilidad de la teología. Revelación sobre Dios. La revelación de Dios se clasifica en revelación general y revelación especial. Revelación general significa que Dios se revela mediante la naturaleza, la historia y la conciencia del hombre. A través de todo esto, Dios hace que todas las personas de todos los tiempos y lugares puedan saber algo de Dios. La revelación manifestada en la naturaleza. Dios manifiesta en cierta medida su sabiduría, poder, gloria y amor por medio de la naturaleza. Romanos 1:19 al 20, Salmos 8:1, 19:1, Hechos 14:15. La revelación manifestada en la historia. Generalmente Dios hace que los países malos conquisten otros países peores. Dios hace que los malos sean castigados en el mundo. De este modo, Dios controla la historia del mundo. La revelación manifestada en la conciencia. Mediante la conciencia, Dios hace que juzguemos de manera intuitiva lo que está bien y lo que está mal. Hace que de manera intuitiva juzguemos lo que está bien y lo que está mal, y elijamos lo que está bien. En caso de que el hombre elige una decisión mala, siente remordimiento. Por eso, mediante la conciencia, Dios hace que el hombre sepa en cierta medida sobre la existencia de Dios y que Dios aborrece el pecado. Hechos 23:1. Revelación especial. Dios se dio a conocer a ciertas personas especiales de ciertos tiempos especiales para que sepan sobre Él y sobre su verdad. La revelación manifestada en los milagros. Dios se dio a conocer sobre su presencia y poder a través de los milagros. Éxodo 14, versículos 21 al 25. Estos milagros revelan que Dios está vivo y que controla el universo. La revelación manifestada en las profecías. Dios hizo que ciertas personas especiales conocieran anticipadamente los eventos futuros. Hizo que sepan que Dios controla los eventos futuros. La revelación manifestada en Jesucristo. Jesucristo es el centro de la revelación especial. A través de Cristo se da a conocer el amor y la sabiduría de Dios para salvar al pecador. Hebreos 1, versículos 1 al 3, Juan 1, 18, 3, 16, 14, 9. Teofanías, manifestaciones visibles de Dios. En ciertos casos especiales, a ciertas personas especiales, Dios se manifestó de manera directa.
Dios se manifestó a Moisés y a Abraham. Dios se manifestó a Isaac, a Jacob y a José. Éxodo 3:3. Génesis 12:1. A través de su propia manifestación, Dios hizo que el hombre experimentara personalmente la existencia de Dios. Además, Dios hizo que el hombre recibiera directamente la revelación que Él daba. La revelación manifestada en la Biblia. La Biblia es el libro que registra de manera más precisa y sin error todas las verdades necesarias para que todo el pueblo elegido de todos los tiempos reciban la salvación y sirvan a Dios. Por eso, a través de la Biblia podemos saber la doctrina sobre Dios, sobre cómo servir a Dios y sobre la salvación. La capacidad del hombre. La capacidad intelectual. La razón humana tiene la capacidad de percibir la realidad, comparar y discernir. Capacidad espiritual. Adán, creado a imagen de Dios, tiene espíritu. Ese espíritu puede conocer, amar y servir a Dios. Sin embargo, comiendo el fruto del bien y del mal, se corrompió. Toda la humanidad que desciende de Adán nace como pecador. Todos los hombres están espiritualmente muertos. Efesios 2:1. Por lo tanto, los descendientes de Adán no pueden conocer a Dios por sí mismos. Sin embargo, cuando el pecador se arrepiente y cree en Jesús, recibe la vida eterna. Entonces, su espíritu que estaba muerto es vivificado. Puede conocer a Dios, amarle y servirle. Juan 3, versículos 5 y 6. Capítulo 2. La religión. Religión como fenómeno universal. En el mundo de los animales no hay religión. La religión es solamente para los seres humanos creados a imagen de Dios. Originalmente, el hombre, al tener espíritu, podía conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Pero luego de que Adán se corrompiera, todos sus descendientes nacen como pecadores. Están espiritualmente muertos. Los que están espiritualmente muertos no pueden conocer a Dios. Simplemente tienen un instinto religioso que es consciente de un ser absoluto y procura servirle. Por eso, si bien difieren de forma según la época y nación, todos tienen religión. La naturaleza esencial de la religión. La naturaleza esencial de la religión es la relación entre Dios y el hombre. El hombre no tiene ningún derecho de diseñar la forma de la relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, Dios sí lo puede determinar. Dios estableció la relación de Dios y el hombre en la palabra de Dios. El hombre se rinde voluntariamente ante Dios y lo obedece y glorifica a Dios. Así, Dios habla a través de su palabra para que el hombre pueda obtener la verdadera libertad y satisfacción en Dios. Eclesiastés 12:13. Definición de religión. Podemos decir que se trata del temor que el hombre tiene hacia Dios y su confianza en Él. Dependiendo de si se conoce y sirve correctamente a Dios o no, se trata de una religión verdadera o una religión falsa. La sede de la religión. Los puntos de vista generales. La postura que sostiene que la sede es el intelecto. Consideran la religión como una especie de conocimiento o filosofía. La postura que sostiene que la sede es el sentimiento. Piensan que la religión es
una emoción de dependencia en un ser supremo, la postura de que se encuentra solamente la voluntad. Piensan que la religión se trata de una moral práctica. Reconocen como un mandato divino el sentido de deber establecido por la conciencia. Sin embargo, el ser humano actúa de manera integral como un ser intelectual, emocional y volitivo. La religión está relacionada con la totalidad de la personalidad del hombre. Por lo tanto, los puntos de vista generales no son correctos. La postura bíblica. La sede de la religión es el corazón y el espíritu. Mateo 22:37. Marcos 8:15. Primera de Corintios 14:15. Corazón. En su corazón, el hombre se relaciona con el mundo material mediante el intelecto, la emoción y la voluntad. La Biblia nos dice que amemos y sirvamos a Dios con todo el corazón. Primero de Reyes 14:8, Mateo 22:37 y 38. Espíritu. Se encarga de las funciones intelectuales, emocionales y volitivos sobre el mundo espiritual y Dios. Juan 4:24, Primera de Corintios 2:13. Origen de la religión. Correcta perspectiva sobre el origen de la religión. Comienza con la existencia de Dios. El origen de la religión es la revelación especial de Dios. Debido a que Dios ha dado la revelación especial, el hombre puede conocer a Dios y puede tener una relación religiosa correcta con Dios. Comienza con el hombre que fue creado a semejanza de Dios. Dios, que creó al hombre a su imagen, le dio la capacidad para que pudiera entender la revelación de Dios y obedecer. Es posible mediante la revelación especial y la iluminación del Espíritu Santo. Dios no solo ha dado la revelación especial, sino también ha enviado al Espíritu Santo. El hombre caído puede conocer a Dios creyendo y entendiendo la revelación bajo la iluminación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Capítulo 3. La revelación. La revelación de Dios. Concepto de revelación. Dios es perfecto, infinito y grandioso. Por eso, el hombre que es imperfecto y finito no puede conocer completamente a Dios. Dios ha dado la revelación al hombre caído para que pueda conocer correctamente a Dios y servirle. Por lo tanto, la definición de revelación es la obra de Dios para que los hombres puedan conocer a Dios y el misterio de la verdad sobre Dios. Tipos de revelación. Clasificación según la forma de la revelación. Revelación natural. Es la revelación comunicada a través de la naturaleza, la historia y la conciencia del hombre. Romanos 1:20. Revelación sobrenatural. Es la revelación dada directamente por Dios al hombre mediante métodos sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra de Dios, los sueños y milagros directos de Dios, las teofanías, etc. Clasificación según los destinatarios y la naturaleza de la revelación. Revelación general. Es la revelación de la palabra de Dios al hombre antes de que éste se corrompiera. Pero generalmente la revelación natural y la revelación general son tratados bajo el mismo concepto. Revelación especial.
Es la revelación de la palabra de Dios al hombre corrompido. Nosotros los pecadores recibimos la revelación especial mediante la obra especial del Espíritu Santo. La insuficiencia de la revelación general. El pecado alteró la revelación general y la percepción del hombre. La percepción del hombre se ha corrompido y su sabiduría se ha oscurecido. El pecador está espiritualmente muerto y está separado de Dios. Por eso, el pecador no puede entender plenamente la verdad de Dios manifestada en la naturaleza. Efesios 2:1, Jeremías 17:9. La revelación general no puede comunicar suficientemente a Dios ni la verdad. El conocimiento espiritual que comunica la revelación general es imperfecto y débil. Por eso, mediante la revelación general no se puede conocer plenamente a Dios, ni se puede comprender la verdad espiritual. La revelación general no puede presentar el camino de la salvación que es mediante Jesucristo. La revelación general no puede dar a conocer a Jesucristo el Salvador a los pecadores, ni tampoco puede conducirnos hasta la gloriosa posición de hijos de Dios. Capítulo 4. La Biblia. La relación entre la revelación especial y la Biblia. La Biblia es el libro que registra sin error la revelación especial de Dios. Es la palabra escrita de Dios. Casos en que se puede diferenciar la revelación especial y la Biblia. En el sentido de que la revelación especial es la revelación directa de Dios, se puede decir que hay diferencia entre la Biblia y la revelación especial, porque la Biblia contiene además experiencias personales y hechos históricos. Antes de que se escribiera la Biblia, los profetas y apóstoles solían recibir frecuentemente la revelación de Dios. La igualdad de la revelación especial y la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo sin ningún error. Por eso, la Biblia es la palabra de Dios y es la revelación especial. Es la palabra de Dios que manifiesta la verdad inspirada por el Espíritu Santo, incluyendo las experiencias personales y los hechos históricos. Por eso todo el contenido registrado en la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación especial de Dios que hace que todas las personas de todos los tiempos reciban la vida eterna y la pureza. La naturaleza de la revelación especial. La revelación especial del único Dios fue dada de diversas formas a diversas personas de diversas épocas. Con todo, en cuanto a su contenido, es esencialmente el mismo y logran una unidad orgánica entre sí. Históricamente, se manifiesta la verdad cada vez más claramente. La homogeneidad de la revelación especial. La revelación de Dios que le dio a Moisés y la revelación dada a través de los profetas y la revelación dada a través de los apóstoles del Nuevo Testamento son lo mismo en su contenido esencial. El Antiguo Testamento indica que cuando el hombre comete pecado recibe el juicio de Dios. También contiene la promesa de enviar a Cristo para salvar a la humanidad del pecado. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, Cristo, vino al mundo y cumplió completamente la redención mediante la crucifixión y la resurrección. Por eso, los pecadores reciben la salvación al arrepentirse y creer en el Evangelio de Cristo. Por eso, al interpretar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento
es el trasfondo, y al interpretar el Antiguo Testamento hay que basarse en el Nuevo Testamento. La unidad de la revelación especial. El Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos por diferentes autores con una distancia de miles de años, bajo diferentes circunstancias. Sin embargo, esencialmente son lo mismo y logran una unidad orgánica. Génesis 3:15, Isaías 7:14, Mateo 1:21. El carácter progresivo de la revelación especial. La revelación especial de Dios fue desarrollándose progresivamente a través de la historia. Por ejemplo, la revelación de Cristo dada a Abraham es mucho más clara que la que fue dada a Adán. Génesis 3:15, Génesis 17:4 y 7. Y esta revelación está más desarrollada en el caso de David que en Abraham. Segundo de Samuel 7:12, Isaías 7:14. La inspiración de la Biblia. Toda la Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Por eso, la Biblia es palabra de Dios y la norma precisa e inerrante para la fe y la conducta de todas las personas. Segunda de Timoteo 3:16. Testimonio bíblico de la inspiración. Fue escrita por mandato de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento dijeron, dijo Jehová. Éxodo 17:14, Números 33:2, Isaías 8:1, Jeremías 25:13, Ezequiel 24:2, Daniel 12:4. Los profetas comunicaron la palabra de Dios. Los profetas hablaron siendo conscientes de comunicar la palabra de Dios. Números 23:12, Éxodo 9:1 al 4. El Antiguo Testamento es declarado como palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento citando pasajes del Antiguo Testamento, dicen que es palabra de Dios. Mateo 15:4, Hebreos 1:5, Hechos 13:2, Primera de Timoteo 4:1. El Señor Jesús citó el Antiguo Testamento frecuentemente. Mateo 4:4, 11:10, 12:18, 13:14, 21:5. Pablo comunicó la palabra enseñada por el Espíritu Santo. Pablo escribió la epístola a los Corintios a la iglesia de Corinto, diciendo que era la palabra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Toda la Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Los escritores bíblicos no escribieron según sus propias ocurrencias, solamente escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Naturaleza de la inspiración. Inspiración mecánica. Esta teoría sostiene que los escritores bíblicos escribieron mecánicamente según el dictado de Dios. No es una teoría correcta. Crítica. Los escritores bíblicos investigaron haciendo uso normal de sus facultades intelectuales. Lucas 1:1 al 4. También recopilaron fuentes históricas. El estilo literario de cada escritor difería de los demás. Teoría de la inspiración dinámica. Esta teoría sostiene que el Espíritu Santo inspiró solamente el propósito a los escritores bíblicos. Esta teoría sostiene solamente la inspiración general del Espíritu Santo, pero niega la actividad directa del Espíritu Santo. Esto es incorrecto. Crítica. Admite la posibilidad de errores en otros aspectos más allá del propósito. Resulta en la destrucción de la característica sobrenatural de la Biblia. Rebaja la Biblia a la categoría de una revelación general. La inspiración orgánica.
Dios empleó los atributos, los temperamentos, los dones y capacidades de los escritores bíblicos para que escribieran la Biblia. Usó la educación, la formación, el vocabulario, el estilo literario y demás características particulares de los escritores. El Espíritu Santo los inspiró de modo tal que escribieran la palabra de Dios sin ningún error. Por ende, los escritores formularon las oraciones eligiendo las palabras estando plenamente conscientes con una mente normal. El Espíritu Santo hizo que escribieran sin ningún error, haciendo que usaran sus experiencias y recogieran las informaciones históricas. Segunda de Timoteo 3:16. Esta es la postura correcta sobre la Biblia. El alcance de la inspiración. Teoría de la inspiración conceptual. Esta teoría sostiene que fueron inspirados solamente las ideas, pero las palabras dependían de la elección de cada autor. Esto no es cierto. Teoría de la inspiración parcial. Esta teoría sostiene que solo ciertas partes especiales de la Biblia fueron inspiradas. Esto no es cierto. La teoría de la inspiración verbal se refiere a que cada letra es inspirada. Cuando los escritores escribieron la Biblia, eligieron las palabras y las expresiones. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró y preservó cada letra por letra para que no se cometiera ningún error. Por eso sostenemos que la Biblia fue escrita sin ningún tipo de error, ni una coma, ni una tilde. Esta es la correcta teoría de la inspiración de la Biblia. Mateo 5:18, Apocalipsis 22:18 al 19. Además, la Biblia fue inspirada en forma plena, en la inspiración plenaria. Aquí finalizamos la primera clase de teología sistemática. Muchas gracias.